Bienvenidos a Buscando Musas, el podcast de los creativos empedernidos. Hablamos con artistas y profesionales sobre sus procesos creativos, ideas y anécdotas para inspirarnos e integrar la creatividad en la vida diaria y descubrir nuevas maneras de disfrutar creando. Soy Miguel Alciturri y a continuación, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a Buscando Musas y hoy tenemos con nosotros a Andrea Díaz Cabezas, más conocida como Andrea Galaxina en redes, y es profesora, diseñadora, ilustradora, un poco fancinera. ¿Dónde te colocarías también tú, Andrea? ¿Cómo te presentarías a una persona que no te conoce? Hombre, yo creo que a lo que me dedico para que me dé dinero para comer, no me define mucho mi profesión. Aunque ahora trabajo de profe, pues y estoy muy contenta siendo profesora y me gusta mucho ser profesora. Pero bueno, pues me siento más cómoda siendo fancinera. Realmente es una cosa más que me define más, yo creo. Uh-huh. Cuéntanos un poco tu historia respecto a todo esto y lo que te hace llegar a todo este interés por el fanzine. Con esto me refiero pues desde tus estudios, tus viajes también, por ejemplo, al extranjero, un poco también Hmm. el máster de historia que te ayuda a llegar donde estás. Cuéntame un poco de dónde nace todo esto. ¿Quién es Andrea ahí desde el principio? Pues bueno, ¿quién es Andrés? Eso sería demasiado largo, no tendríamos tiempo en esta vida para contar eso. No, pero mi interés por el fanzine y demás surge por la música, porque me gustaba mucho la música indie, la música del pop alternativo y tal, y claro, pues cuando era adolescente realmente no tenía un acceso a información sobre los grupos que me gustaban. Claro, pues te estoy hablando de un momento, principios de los 2000 más o menos, que yo, por ejemplo, no tenía internet en casa y no era muy común tener internet, y aparte que internet era otra cosa diferente a lo que es ahora. Y entonces encontrar información, pues de repente de, yo qué sé, de Astruz o de algún grupo así del que yo era súper fan, pues era muy difícil. Y un día, pues de casualidad, la verdad es que no sé muy bien cómo, di con un fanzine, que yo no sabía lo que era un fanzine en aquel entonces, y con una publicación, con una revistilla que hacía un chico de Murcia y que hablaba de todos los grupos que a mí más me gustaban. O sea, era como de repente, pues grupos que yo igual había escuchado una canción nada más en la radio, en programas que había, pues yo que sé, Viaje a los Sueños Polares y cosas así en los 40 principales, pues de repente ahí había mogollón de información, entrevistas con los grupos, con los cantantes, canciones de maquetas, bueno, un montón de cosas. Y además, de repente era un formato, el fanzine, que era súper accesible para hacer. Era como, bueno, si esto al final son unas hojas fotocopiadas y grapadas y ya está. Y así que eso fue para mí un descubrimiento brutal. Fue mi mundo, de repente se hizo 1 millón de kilómetros más grandes de lo que era. Y, y eso fue como mi primer contacto en plan de leer un fanzine y de saber lo que era y de saber que existía el medio. Después ya con el tiempo, cuando ya estaba en la universidad, empecé a hacer fanzines con un amigo. Ya como que la unión hace un poco la fuerza, y esas cosas que no te atreves mucho a hacer tú sola, pues si tienes a alguien con el que hacerlo, pues mucho mejor y te atreves. Y entonces hice el primer fanzine, que fue Patita de Fauno, con mi amigo José, que repartíamos por la facultad. Yo estudié Historia del Arte en Oviedo, y bueno, pues un poco así empecé a hacer fanzines. Pues ya me atreví a hacerlo sola. Empecé con Vas para Desayunar, que es la editorial que tengo en la que saco los fanzines. Y después también me interesaba mucho, ya desde como estudiante de Historia del Arte, pues el acercamiento teórico al fanzine, ¿no? Como las Uh-huh. bases un poco ideológicas que lo sustentan. Y eso ya fue muchos años después que pude como hacer un... generar yo mi propia teoría. Eso fue ya un poco después, cuando ya crecí un poco y me informé un poco del mundo. Uh-huh. Pero bueno, mi primer contacto fue desde la música, desde la música. ¿Podrías explicar un poco, porque al final vamos a hablar durante todo el episodio, cómo definirías un fanzine al final para una persona que no ha Mm, oído hablar de ello, que no sabe lo que es? sí, pues un fanzine es una publicación, ¿vale? Que tú te editas, que escribes tú, que, que tú te encargas de montar. Esto sería como la definición estándar, ¿eh? Porque después Uh-huh. hay muchas otras posibilidades dentro del fanzine. Pero básicamente lo escribes tú,
lo construyes tú y lo distribuyes tú. Lo vendes tú por tus canales, los que tengas, o lo dejas en una librería o lo que sea. Después es una publicación amateur, es decir, que no necesariamente, puede que sí, pero no necesariamente tienes que ser profesional de, pues yo que sé, si escribes sobre música, no tienes que ser periodista musical. Si haces un cómic, no tienes que ser dibujante ni ilustrador. Si haces fotos, lo mismo. Es una cuestión que se mueve por la pasión y por el placer de hacer cosas. Y además que funciona un poco, un poco no, funciona al 100% al margen de la industria editorial. Eh, en el momento en que tú lo que estás basándote en una economía del placer, es decir, que haces algo porque te gusta y ya está, pues no entran en juego, no tienen tanta importancia cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, ganar dinero con eso, o recuperar la inversión que haces para producirlo, o esa necesidad de llegar a muchísima gente, o que esté en todos los sitios. Pues eso son cosas que realmente la propia ética detrás del fanzine pues no busca, ¿no? Simplemente lo que buscas es pues hacer cosas que te apetecen hacer y hacerlas y ya está. Ujú. Conectando un poco con esa ideología que mencionas, ¿nos Mm, puedes contar tú también desde tu visión de estudiar, bueno, habiendo estudiado historia del arte y todo, dónde mm, aparece un poco el fanzine y cuál es su ideología, por así decirlo, qué valores mm, defiende, o sea, por qué se utiliza y por qué nace mm. realmente? Bueno, el fanzine, digamos que el origen oficial, o el origen que dicen, bueno, aquí esto ya es un fanzine, está en los años 20 30 del siglo XX, con los fans de la ciencia ficción en Estados Unidos. En este momento empieza a haber revistas de ciencia ficción que abren sus páginas a los fans, ¿no? Que había una cantidad de fans bastante importantes. Entonces estos fans escriben a las revistas y publican pues, sus relatos y las historias, los cuentos y tal, y llega un punto en el que la masa de fan es tan grande que lo que hacen estos seguidores de la ciencia ficción es publicar sus propias historias. Esto lo permite también la tecnología que había en ese momento, que era el mimeógrafo, que era una especie de proto máquina fotocopiadora, que va a ser muy importante en la historia de muchos movimientos subversivos, pero para la ciencia ficción va a ser importante porque permite reproducir textos de manera muy rápida, de manera más o menos masiva y además muy barato, ¿vale? Entonces, estos fans empiezan a conectarse unos con otros a través de las historias que escribían, nada, eran unas hojas grapadas o con un clip, y iban distribuyéndose bueno, pues entre otras comunidades de fans. Y ahí es como lo que es el fanzine, ¿no? Como también el concepto de fanzine también nace en ese momento, lo acuña uno de estos personajes que estaban dentro de la comunidad fan de la ciencia ficción. Pero bueno, los orígenes en realidad son un poco dinámicos, ¿no? Porque también encontramos cosas que va a tomar el fanzine o lo que el fanzine moderno de publicaciones que se hacen durante las vanguardias artísticas, el dadaísmo, el surrealismo, van a utilizar la autoedición pues para distribuir sus textos, y además muchas cosas que tienen las revistas de la vanguardia se van a retomar después, pues desde el diseño, el diseño de las revistas de vanguardia es una cosa absolutamente rompedora. A ojos de una persona del siglo XXI no sorprende porque ya estamos muy acostumbrados a ver, tenemos referencias visuales a tope, ¿no? Pero una revista que usa de repente un montón de tipografías muy raras, dibujos, el tono de los escritos, todo eso era súper rompedor. Eso era una cosa realmente pues que no se había visto hasta entonces. Y esa manera de editar y esa filosofía de, bueno, de no seguir unas normas preestablecidas, después se va a retomar con el situacionismo en los años 50, con el punk en los años 70, que serían un poco como hitos de la historia del fanzine. Pero bueno, los orígenes están a principios del siglo XX, sus orígenes oficiales. Si nos podemos ir más hacia atrás, hay gente que considera los inicios del fanzine una especie de antecedente del fanzine, los escritos que se hacían durante las revoluciones liberales y burguesas del siglo XIX y XVIII, en la Revolución Americana, en la Revolución Francesa, Ujú. escritos subversivos y que están un poco en contra pues del discurso hegemónico en ese momento, pues también se ve un poco como antecedentes, pero bueno,
principios del siglo XX. En general, los valores que los conectan tienen que ver con compartir ideas y formar como comunidad. O sea, que eso sí que sigue siendo al final un Sí, poco sí, elemento claro. común de todos, ¿no? El Sí, compartir ideas sí, de una gente compartir y ideas juntar un poco. que, que, que rompen un poco, que son ideas un poco subversivas de lo hegemónico, ¿no? Como de repente hablar de cosas que quizás en otros espacios no están permitido, o no está permitido, o no viene al caso hablar de ellas, ¿no? Es un poco eso, una especie de cortocircuito, ¿no? Del Ujú. sistema pues, del arte, del sistema editorial, del sistema de todo lo que es la estructura que nos rodea, sería un poco eso. ¿Crees que el fanzine a día de hoy se puede utilizar como herramienta en el activismo? O sea, que Sí, compatibilizado, 100%. por ejemplo, con otras cosas, 100%. pero se puede utilizar como Sí, sí, herramienta. sí. Y sin compatibilizarlo. O sea, quiero decir, los activismos son una cosa muy flexible. Tú puedes dedicarte a hacer fanzines y eso es un activismo muy importante también porque en el momento en el que tú estás hablando de cosas de las que no se hablan, por lo que sea, porque no es conveniente hablar de ellas, porque no se puede hablar de ellas, porque son cosas que tú no hablarías. En el momento que estás hablando de algo que a priori, de lo que a priori no se puede hablar, eso ya es activismo, activismo de, yo que sé, hablar de salud mental, por ejemplo. Pues eso es una cosa que es complicada, ¿no? En nuestras vidas cotidianas, aunque es verdad que ahora empieza a existir una cierta visibilidad de los problemas que tienen que ver con la salud mental, pues tú no puedes ir por ahí a tu trabajo y decir, ostras, pues tengo una depresión de caballo, o esta noche me dio un ataque de ansiedad y me he tenido que tomar 3 hospitales. En los fanzines sí que se habla de eso, ¿no? O de temas que tienen que ver con la sexualidad, con sexualidades disidentes, con violencias. De hecho, los fanzines han servido de herramienta para muchos movimientos disidentes a lo largo de la historia, desde el movimiento LGTB, el movimiento por los derechos civiles. Vamos, ha sido una herramienta fundamental para difundir ideas y también para conectar a gente que tenía las mismas ideas y que quizá no encontraba otros espacios afines, ¿no? Ujú. ¿Y crees que a día de hoy, teniendo las redes, por ejemplo, Mm, comentas que no tiene por qué compatibilizarse, pero crees que puede compatibilizarse también con las redes, lógicamente, para la difusión mm. y todos estos Claro, sí, elementos? sí, sí, 100%. Y quería preguntarte también cómo ha sido para ti la transición de igual publicar en un espacio físico con el fanzine Mm, a publicar en un espacio físico y también tener todo el impacto en las redes o comunicación por las redes mm. sociales a día de hoy. Bueno, yo creo que las redes son muy importantes y están siendo muy importantes en un sentido de que han hecho muchísimo más accesible un medio que se limitaba a unas escenas muchas veces inaccesibles. Es decir, una persona, mi caso, ¿no? Yo soy de un pueblo de Cantabria en el que pues, no había ni escena ni había absolutamente nada porque ni siquiera en Santander había una escena o que yo no tenía acceso a esa escena. Entonces, de repente, una persona como yo dio con el fanzine pues por una casualidad de la vida. Sin embargo, hoy en día, cualquier persona, esté donde esté, a través de Instagram, por ejemplo, pues puede conocer que existe una cosa que se llama que se llaman fanzines, ver la gente lo que hace, comprarles esos fanzines, conectar con ellos y las redes se convierten en un canal de acceso brutal y supermasivo dentro de una cosa que es muy minoritaria, como es el fanzine. Entonces, las redes son hoy en día pues súper necesarias, ¿no? Son un complemento al hacer en papel, ¿no? Ni me parece que estén al mismo nivel hacer cosas digitales y hacer cosas en papel. Creo que son dos mundos diferentes que responden a motivaciones diferentes y que, bueno, pues que no, yo no las compararía, eh, pero creo que lo digital pues está siendo súper positivo Ujú. para el mundo del fanzine, muy positivo. Entonces, sigue siendo relevante realmente realizar el discurso en los dos canales, en el físico y el digital. Sí, claro, sí, sí, Ujú. porque haciendo cosas en papel también estás generando discurso. Di- o sea, hacer una cosa en papel, un mundo hiperdigitalizado como en el que vivimos, también es situarse un poco
a la contra de lo que se supone que es lo que hay que hacer, ¿no? Como, ¿para qué haces un fanzine que va a llegar a 20 personas y no lo haces, y no haces un, no sé, un stories de Instagram? De antes se hacían blogs, ahora no sé muy bien qué es lo que se hace ahí, como más o menos similar a un blog, pero es un stories de Instagram o un post o lo que sea. Es diferente, es que es otra cosa, es otra cosa. Y lo vemos también mucho como respuesta a movimientos, pues de ahora mencionando también lo de la sobreestimulación digital y tal, se ve mucho la desinformación a día de hoy, el desconocimiento, también un poco el no pensar, el informarse por las redes y todo. Entonces hay un mogollón de discursos también que pueden incitar al odio, que pueden incitar al rechazo de ciertos colectivos. Lo vemos también usando para precisamente dar voz a ese tipo de colectivos. Podemos mencionar, por ejemplo, lo que has mencionado antes de las enfermedades mentales o asuntos relacionados con el LGTBI+. O sea que... Sí, sí, sí. Sí, claro. Eso, para mí, los fanzines representan más como ese espacio seguro en el que el tono es distinto porque es verdad, tú publicas una cosa en la red, en Instagram, no sé, Twitter, TikTok, lo que sea que uses. Y claro, pues digamos que el ratio de acción es súper grande, porque ahí puede llegar cualquier persona, ¿no? Sin embargo, en un fanzine tú controlas mucho a quién llega, porque al final está llegando a la gente que tú quieres que llegue. Y le está llegando a gente que quiere que le llegue eso. En Instagram, yo qué sé, pues entras en la lupita y ahí te sale de todo. Y puedes llegar de repente, oye, mira, que me está contando aquí su movida no sé quién. Te da exactamente igual, pero un fanzine tiene esa parte pues más cercana, ¿no? Más como de lo físico en un sentido amplio de lo físico, ¿vale? Y pues son dos cosas que conviven y que está súper bien que convivan y que muy bien que existan las dos. Luego, hablando también, conectándolo un poco con el LGTB y todo ese tema, hemos podido también ver llegar a trabajos tuyos a la televisión con un contexto así un poco extraño que quería también que me comentases, y es como la experiencia de crear también un fanzine para Chelo García Cortés como representante también del LGTB y tal. Llegas tú a que la persona a la que has hecho un homenaje a través de una fanzine te lo reconozca, y también que se reconozca públicamente y acaba saliendo en la tele. ¿Cómo es un poco también esa experiencia de un medio físico en principio como para llegar a pocas personas, que también luego llegue a un medio tan mainstream, por así decirlo, como es la televisión, y sea un poco ahí? No, claro, más mainstream que Sálvame, pocas cosas hay en esta vida. Pues eso fue un delirio total. Yo hice el fanzine porque yo soy bastante fan de Sálvame y es un programa que me parece muy entretenido y yo qué sé, pues me gusta mucho pues todo lo que pasa en Sálvame porque es como ver una telenovela. Y en particular me gusta mucho Chelo. Chelo era como un personaje que, joder, que de repente digo, ostras, es un personaje súper valioso, una mujer de 60 y muchos años, bisexual, que sale todos los días en la tele y habla día sí, día no de su mujer. Pues para mí eso era como, esto es un modelo que no es nada común que se dé en la televisión, ¿vale? Porque eso es totalmente ahí disruptivo total. Una señora mayor diciendo que es bisexual, pues me parece maravilloso. Entonces yo le dedico, además que todo el rato le estén diciendo que no trabaja, también me parece muy bien, porque como yo estoy en contra del trabajo, pues digo, pues genial, es que qué pesadez trabajar. Y entonces dije, pues le voy a hacer un fanzine. Tenía así como una medio coña con amigas y le escribí el fanzine homenaje que no pensaba que fuese a llegar, pues como todos los fanzines que hago. Pues nada, a mis amigas, a gente que suele comprarme fanzines y tal, y sin más. Pero la cosa es que me contactaron de ese Moda del País, un periodista, y me hizo una entrevista. Así como que en principio yo creo que realmente pensaba que era un fanzine un poco de coña, de broma, pero no, es un fanzine muy serio. O sea, hablo pues de lo que realmente, o sea, de lo que pienso real. Y entonces salió en ese Moda y claro, ya la cosa se fue de madre total y me escribió el representante de Chelo, me escribió la propia Chelo, me llamaron del Sálvame. Y la cosa quedó un poco ahí, en plan, pues qué guay. Chelo le mandé el fanzine a Chelo, Chelo se lo leyó, le encantó muchísimo. Y al cabo de unos meses me vuelven a llamar del Salame para que le vaya a dar una sorpresa a Chelo. Y allí fui porque como para mí era realmente un sueño ir al Sálvame. Era como, no me lo puedo creer, del fanzine al Sálvame. Y fue increíble, o sea, para mí fue lo mejor, o sea, una de las cosas más locas, porque aparte es eso, es una cosa que es un fanzine, que no es nada, que es una cosa
hiper pequeña, que acabe en el programa, uno de los programas más vistos de la tele, con un montón de gente que en su vida habrá oído hablar de lo que es un fanzine, vamos, ni remotamente. De repente yo ahí salgo diciendo, es que he hecho un fanzine en Chelo, pues claro, pues eso es como estar ahí en terreno enemigo total. Y fue como, ¿ves? A veces haces cosas que haces porque te apetecen hacerlas y llegas a sitios totalmente inesperados, pero vamos, inesperados no, inesperadísimos. Ujú. También es mucho esa defensa también que he mencionado otras veces en el programa y tal, de estar siempre a un trabajo o a un proyecto personal publicado y el poder de publicar ahora, de que se te haga viral o del poder alcanzar a mucha más gente con tu mensaje, etcétera. Entonces, ¿cuál es tu visión también respecto al compartir o respecto al estar eso, trabajando, teniendo proyectos personales, pero también plantearte compartirlos, no solo quedártelos tú, guardarlos en una vitrina y ahí no se ve nadie? Bueno, yo todos los fanzines que hago los hago pensando, evidentemente, en que alguien los lea. Si no, pues eso, pues no existiría esta conversación porque pues yo estaría haciendo mis fanzines y guardándomelos yo en mi cajón. Para mí sí que tiene pues un componente de compartir, de crear redes, también es un poco terapéutico. Entonces para mí tiene mucho sentido compartir, pero también me gusta compartir desde, pues eso, yo hago mis tiradas, las tiradas de los fanzines son súper pequeñas, o sea, yo hago igual 40 copias, de Chilo muchas más, claro, porque bueno, esto ha sido como un poco más grande, pero de los fanzines normalmente 40, 50, incluso 20, y comparto, pero bueno, con cierta o sea, mi interés no es en plan, quiero estar en todos los sitios, quiero que llegue a 1 millón de personas. Pues no, sinceramente, quiero que llegue a 20, pero a las 20 que les llegue súper bien, que lo disfruten muchísimo, que yo esté súper contenta de que esas personas lean mi fanzine, que me puedan escribir y me puedan decir, oye Andrea, me ha gustado muchísimo. Esa es mi idea, me gusta mucho compartir, pero sin tampoco querer abarcar ahí a lo loco, porque eso a mí me parece muy contraproducente también. También traía el tema de el fanzine en movimientos y eventos sociales. Hemos podido ver, pues, por ejemplo, aquí en Santander con Riot Girl o las organizaciones de Lady Fest y tal, que también quiero comentarlas ahora, pero también desde ahí hablar un poco también de Pitchy Fest o alguna otra, también eso, trayéndolo hacia el entorno cultural, los eventos y tal. Bueno, dentro del contexto del fanzine es súper importante lo que hablamos de crear redes y un poco la manera que se ha encontrado de consolidar esas redes que se crean a través pues, de la lectura, del intercambio, de comprar fanzines, es haciendo encuentros, ¿no? Donde de repente las personas que hacen fanzines y las personas que leen fanzines o que les interesa el fanzine, pues puedan encontrarse. Y un poco de eso surge pues un montón de festivales de fanzines que hay en España. Bueno, ahora con el COVID estamos ahí en un momento un poco extraño, pero bueno, antes del COVID había muchísimos festivales de fanzines. Y un poco es esa idea de encontrarse, ¿no? De desvirtualizarse, de decir, bueno, pues aquí podemos compartir un poco nuestra visión de producir cultura, una cultura marginal, una cultura subterránea, pero bueno, encontrarnos, vernos, también un poco inspirarnos y bueno, aquí yo estoy viviendo en Madrid ahora y en Madrid no había bueno, pues te estoy hablando de 2017, 2018, no había un festival de fanzines, sí que había uno muy importante en Valencia, el Tenderete, había otro bueno, en Barcelona había unos cuantos, pues el Guterfest es quizá el más importante, bueno, había en muchos lugares, pero en Madrid no, entonces a partir de hablar con amigos y amigas del mundo del fanzine, pues decidimos que quizá estaba muy bien organizarse, autoorganizarse y celebrar un festival. Y así surge un poco el Pitchy Fest, que es el Festival de Fanzines de Madrid y que es, bueno, pues es un evento. Yo ahora no estoy muy dentro de la organización porque no tengo mucho tiempo y esto es una cuestión de tiempo a tope y un desgaste emocional bastante fuerte también. Y bueno, pues la idea es hacerlo en espacios autogestionados también, donde exista pues un clima de seguridad, de poder compartir tranquilamente independientemente de cómo seas
y bueno, que crear como una especie de pequeña utopía en la que los valores que nos muevan sean otros distintos a los que mueven a alguien en una sociedad hiperturbocapitalista como la que estamos viviendo. Ujú. Y entonces es un poco eso, como crear un microcosmos temporal donde todo se pare y todo nazca de nuevo. Está bien, esas propuestas también hacen mucha falta. Como por ejemplo otras también dentro de los mensajes pues que se pueden transmitir a través de los fanzines. Te hemos visto por ejemplo también mucho con la serie de Femicine, y dentro de todo esto pues mensajes feministas, además de pues el que hemos mencionado también con mensajes dentro del LGTB, también dentro pues de la temática feminista y tal. ¿Cómo también relacionas un poco todo este tema del fanzine y de las asociaciones con el feminismo? Bueno, yo cuando empecé a hacer fanzines, cuando creé Bombas para Desayunar, mi idea era que sirviese como plataforma para que chicas que hiciesen fanzines pues pudiesen tener eso como un pequeño trampolín desde pues, a partir de mi propio proceso haciendo fanzines. Es decir, bueno, yo en principio sola no me atrevo, entonces yo necesité el apoyo de un amigo. Pues un poco funcionar como ese amigo que te da pues la seguridad de que no te tengas que preocupar por nada porque todo va a salir bien. Entonces la idea en principio era eso, que Bombas para Desayunar, que yo empiezo a funcionar como Bombas para Desayunar, no sé, en 2010, una cosa así. Para quien no lo Eh, conozca, Bombas para Desayunar es pues microeditorial sí, de es mi fanzine y tal. microeditorial, sí. Es como el sello donde saco todos los fanzines. Pues mi idea era precisamente eso, era en un momento donde las chicas que hacían fanzines tenían muy poca visibilidad o yo no tenía mucho acceso a ellas, entonces era como, venga, pues en Bombas para Desayunar, si tú no te atreves a hacer tu fan, yo te ayudo, te lo publico yo, te lo distribuyo yo, no hay ningún problema, colaboramos y lo hacemos a tope. Y realmente eso al principio no funcionó muy bien porque no había chicas que se animasen a hacerlo, que esto responde a un montón de problemas que tienen que ver con el patriarcado, pero en los que no vamos a entrar ahora mismo. Pero llegó un punto en el que dije, no, mira, quizás lo que tengo que hacer es posicionarme claramente como un proyecto feminista y hacer algo que realmente materialice ese posicionamiento político. Y entonces empiezo a hacer Feminicine, que Feminicine era un fanzine colaborativo donde diferentes autoras me escribían para participar mandando artículos, textos, varios, poesías, dibujos, fotos, lo que fuese, ¿no? Y entonces creaba como compilaba toda esa información y la sacaba en forma de fanzine. Y eso fue muy importante, ese fanzine, porque sí que tengo la sensación de que creé un poco un pequeño hito dentro del fanzine en España, de repente, pues eso, ese espacio feminista, fancinero, a partir del cual, pues bueno, no digo que directamente fuese a partir de Feminicine, pero bueno, se convirtió en una publicación bastante visible que creo que animó a otras publicaciones a existir. Uh-huh. Dentro de todo esto también has mencionado España. ¿Has tenido experiencia respecto al entorno más global? Pues tú, por ejemplo, has vivido en los países nórdicos, también ahora estás viviendo en Madrid versus haber salido también de aquí de Santander o Cantabria, Movilidades, vamos. ¿Cómo ves un poco la situación del mundo del fanzine, tanto en España como en el extranjero? Bueno, en el extranjero, claro, pues en el extranjero es muy grande. Reino Unido, Estados Unidos, pues tienen ahí y hacen cosas increíbles. Soy súper fan, sobre todo, bueno, ahora sigo muchos proyectos en Estados Unidos, pero en el Reino Unido hay un montón de autoras que hacen cosas súper interesantes. También a nivel institucional tienen mucho más apoyo, ¿no? Pero bueno, que sí que tienen esa plataforma institucional que permite hacer fanzinotecas, que permite de repente pues que en el MoMA tengan un archivo de fanzines Riot Girl. Bueno, pues que existe como una apertura, ¿no? Por parte de las instituciones, que no digo que tenga por qué ser necesario, pero que está muy bien. Y existe pues un movimiento flipante, pero en Latinoamérica, por ejemplo,
pues también hay unas escenas increíbles, desde México, la escena colombiana también es alucinante, en Ecuador, en Argentina, eh, y bueno, porque son sitios que yo más o menos tengo cerca, pero sé por redes que hay fanzines flipantes en todos los lados del mundo. Ujú. También dentro del mundo de la creatividad en general, ¿cómo te has visto Mm, tú, pues saliendo desde aquí, mm, por ejemplo, en los países nórdicos en los que has estado mm, bastantes años y luego volviendo también, pero a la capital, en este caso a Madrid, mm. como podría ser una de las también donde hay más movimiento? ¿Cómo ves los cambios o las apreciaciones frente a la creatividad en general dentro de los movimientos creativos y tal? Hombre, a ver, evidentemente, si vives en una ciudad más grande, tienes muchos más estímulos, ¿no? O sea, pues si vives en Madrid, yo qué sé, pues te puedes ir a dar un paseo al Prado, que eso siempre es maravilloso, y si vives en Santander, pues no puedes porque el Prado no está en Santander, está en Madrid. Entonces, claro, pues eso, evidentemente, pues si de repente están pasando un montón de cosas a tu alrededor, eso siempre va a ser positivo porque eso siempre va a estimular tus ganas de hacer cosas, ¿no? Y tus ganas pues eso, de crear, bueno, o de no crear, pero bueno, que vas a estar como más activo en cuanto pues estar rodeado de cosas maravillosas. Pero también por otro lado, yo qué sé, yo cuando vivía en Noruega no tenía mucho acceso a las cosas que pasaban porque en Noruega es todo muy caro y tampoco pasan muchas cosas realmente a nivel cultural. O cuando vivía en Cantabria, pues para mí más o menos la situación a nivel de decir, cuántas cosas están pasando, voy a ir a estas exposiciones, voy a ir a estos conciertos, pues más o menos era similar, pero ese estar yo en casa, pues para mí también era importante porque también era como un momento en el que yo tenía tiempo de decir, bueno, pues ahora voy a dibujar un poco, y ahora pues voy a escribir, y ahora pues voy a leer un poco sobre esto, y que además eso, que vivimos en un mundo conectado, o sea, quiero decir que no hace falta estar en un sitio para que estés recibiendo estímulos creativos. Entonces, pues yo lo veo, pues yo ahora en Madrid, pues ahora vivo, con lo malo de vivir en un sitio pequeño, que es que no pasa nada, porque como hay COVID, pues nada. Y con lo malo de vivir en un sitio grande, que es que no estás en un sitio pequeño. Entonces, bueno, pero le veo cosas positivas a ambas. O sea, para mí, pues está muy bien ambas cosas. Que si puedo ir a sitios voy, y que si no puedo, pues estoy súper a gusto en mi casa, yo haciendo mis cosas, pensando en qué es lo que puedo hacer. Bueno, son dos percepciones diferentes, pero ambas muy buenas. Ujú. Conectando lo pequeño con lo grande, Mm, ¿cómo piensas que se pueden hacer a día de hoy también mensajes o discursos de lo local frente a lo global? O sea, se ve mucho hablar también de lo global, la mm, situación en general, pero también se ven bastantes mm, perspectivas mm, locales, personales, etcétera. ¿Dónde mm. te ubicas tú también personalmente o cómo te gusta moverte respecto a eso? Yo siempre en lo local. Yo no creo nada en lo global. Lo global me parece una cosa muy de Amazon y yo pues no estoy a favor. Me parece que siempre tenemos, o sea, al final como personas que no importamos nada en esta sociedad, pues realmente nuestro ratio de acción es súper pequeño. Es nuestros amigos, nuestra familia, yo qué sé, nuestros compañeros de trabajo. O sea, es lo que podemos abarcar, no podemos pensar que somos, yo qué sé, Telecinco, pues bueno, pues tú puedes aspirar a eso, pero yo creo que el bienestar y el construir un espacio más vivible, ¿vale? Creo que está en lo pequeño, o sea, hay que intentar mejorar lo que tenemos cerca. No cambiar el mundo, pues genial, pero vamos a ver, nosotros no vamos a poder cambiar el mundo porque no importamos una mierda. Pero sí que podemos cambiar nuestra realidad, nuestra vida, nuestro entorno, ¿vale? Entonces, y eso es un poco también lo que subyace en el fanzine. Es como, a mí lo que me importa es poder llegar a donde puedo llegar. ¿A dónde puedo llegar? Pues eso, pues a mis amigos, a mi familia, a la gente que tengo cerca. ¿Qué puedo hacer? Yo pues puedo consumir de una manera más ética, puedo, yo qué sé, no usar el coche tanto. O sea, una serie de cosas que son transformadoras a un nivel pequeño, que es a donde podemos nosotros llegar. Yo siempre estoy mucho más interesada en lo pequeño y en lo local que en lo global. No me interesa nada. Lo global me interesa cero. No me interesa nada. Dentro de esto también, conectándolo con lo individual,
quería preguntarte si crees que el fanzine sirve como automecenazgo o mecenazgo para artistas o la difusión de ideas personales también de los artistas. ¿Cómo funciona todo ese tema también de vender tu obra metida dentro como un fanzine y tal? ¿Cómo lo has podido ver? Bueno, yo tengo una idea un poco polémica bueno, polémica no. Bueno, pues yo opino. Para mí, personalmente, creo que creo que es un error utilizar el fanzine como una plataforma publicitaria. De decir, ay, pues venga, pues voy aquí para que de repente llegue alguien y me fiche y yo me convierta en un superartista. A ver, eso me parece tener una concepción muy naif de cómo funciona el mundo. Porque si tú haces un fanzine, lo más probable es que te lean tus 4 amigos y ya. Y que no llegue de repente un galerista y te diga, joder, me encanta tu fanzine, venga, crea obra para mí, te llevo arco y te forras y te compra el gobierno unos cuadros para que poner en el Ministerio de Sanidad. Pues bueno, a ver, si tú crees que eso es la forma, pues ole, o sea, ¿yo qué te voy a decir? Pues nada. Pero francamente, pretender llegar a una cosa masiva a partir del fanzine, en plan de, bueno, como nadie me publica a mí mi movida, me la publico yo y que venga, que me fiche alguien de verdad después y yo sacar un cómic de verdad, no esta mierda. Pues bueno, pues es una actitud un poco mal educada para con el fanzine, porque es como, joder, el fanzine es una cosa en sí misma, no es un camino hacia ningún lado. Pero cada uno tiene la actitud respecto al fanzine que quiere y respecto a las cosas que hace. Vamos, yo no estoy ahí para juzgar a nadie, aunque lo esté juzgando ahora mismo, pero que cada uno haga lo que quiera. Luego también, respecto al valor que se le da al fanzine, tú ofreces o has publicado fanzines de forma gratuita en un formato digital con plataformas como pueden ser Isu y tal. Entonces quería preguntarte cuál es tu idea sobre el compartir trabajos gratis. El compartir trabajos gratis también dentro del fanzine en concreto. Y qué diferencia un proyecto también si sabes que va a ser gratuito desde el inicio, si sabes que va a ser pagado. ¿Cómo impacta realmente dentro de la creación del fanzine? Yo todo lo que hago me interesa, no hablo en términos de gratis o pagando, sino que tenga el mayor acceso posible. El mayor acceso, o sea, que la gente que quiera leer lo que yo escribo lo pueda hacer, independientemente de que tenga dinero o no lo tenga, o de que viva en la otra punta del mundo y yo no se lo vaya a poder mandar porque seguramente que el sobre se pierde por el camino. Entonces, todas las cosas que hago nacen con la idea esa de que sean accesibles o sea, que no sea por accesibilidad, que todo el mundo pueda leerlo si quiere. Todas las cosas. Hago fanzines y los vendo por dinero porque necesito cubrir los gastos que producen esos fanzines y porque también creo que estamos en un régimen de valores en los que las cosas gratis, porque eso lo he visto yo con mis propios ojos en festivales, las cosas gratis, no sé por qué la gente no las valora, es como si fuesen una puta mierda, es como, chico, pues que sea gratis no quiere decir que sea una mierda, quiere decir que es gratis, pues ya está, sin más. Entonces sé que las cosas gratis hay como una recepción un poco extraña, es como, bueno, es gratis, será una basura. Para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero es verdad pues que estamos acostumbrados a estos diálogos con las cosas. En plan, si es muy caro, pues está muy bien. Y si cuesta 50 céntimos, es una mierda. O si es gratis, ya ni te digo. Pues para mí todo lo que yo hago está abierto a que cualquiera lo pueda conseguir, sea cual sea su situación. Y, por ejemplo, yo creo en la cultura libre. O sea, para mí no tiene ningún sentido producir cosas. Yo qué sé, pues por ejemplo, escribí un pequeño ensayo sobre el fanzine. Pues ese ensayo se puede descargar gratis en archive.org, que es una especie de. Bueno, no, es un archivo donde hay un montón de libros digitalizados, un montón de fanzines, de revistas, un montón de cosas. Pues para mí entra dentro de la propia ideología que es la mía, ¿no? Que es como, yo he escrito esto, ¿qué me interesa? Que solo 10 personas puedan leer este libro que he escrito con información que yo considero que es muy valiosa. No, joder, si considero que esa información es muy valiosa, pues querré que cuanta más gente la lea, mejor, evidentemente. Entonces, para mí,
eso funciona con todo. Yo creo en que si queremos construir un mundo mejor, tenemos que compartir el conocimiento. Es básico. Y hay fanzines que son conocimiento y fanzines que son para pasarlo bien, pero pasarlo bien también genera conocimiento, así que todo lo que yo hago, y de hecho todos los fanzines, bueno, salvo que sean fanzines que son muy personales, que me da un poco de reparo que estén en abierto, así como, pero bueno, que si alguien me escribe un correo electrónico y me dice, oye Andrea, que quiero leer el Galaxina, pues yo se lo mando. Lo que pasa es que así no lo subo al Bisu porque me da vergüenza que de repente lo lea mi madre, pero vamos, que es por una cuestión de que me da corte, no de que no quiera que, no, eso, pues, eso solo me pagas pagando. No, Ujú. todo lo subo después cuando tengo tiempo también. Pues cuando un día digo, ay, venga, voy a pasar en PDF todos los fanzines, pues lo subo todos al ISU o eso, por email, quien quiera pedirme un fanzine, yo se lo mando, no tengo ningún problema. Y si se lo Eh, quiere imprimir en casa, genial también. Luego, dándole una vuelta de tuerca a todo esto, dentro Mm, del valor o el esfuerzo que cuesta también producirlo, se mm, entra a veces dentro de lo que he querido definir como coleguismo o lo que sea, de mm, el regálame el fanzine o mm, como es mi amigo se lo pido gratis. mm, ¿Cómo defenderías tú también o cómo concienciarías un poco también a esa gente de un entorno cercano a un poco mm. valorar el trabajo que están haciendo sus conocidos? A ver, a mí me parece que alguien que te dice, ay, mándame el fanzine, que eso pasa mucho, me parece de tener jeta, porque chico, a ver, que los fanzines estamos hablando de una cosa que cuesta 2 euros, 4 como mucho, es como, venga, joder, no seas tan rata, 4 euros, hombre, que hay que ser un poco, yo que sé, considerado también, es una forma de apoyar, ¿no? Apoyar también que se sigan produciendo fanzines, porque, bueno, yo ahora por suerte no vivo en la precariedad, pero he estado viviendo en la precariedad más absoluta durante un montón de años y para mí hacer un fanzine suponía un esfuerzo económico, que lo hacía con todo el amor de mi corazón. Pero es verdad que de repente, pues oye, que me comprases el fanzine igual suponía que yo pudiese seguir, o que pudiese hacer otra tirada, o que pudiese sacar otro título. Entonces, bueno, estamos hablando joder, que no es que te regalen un reloj de Cartier, que es una cosa que cuesta una miseria. O sea, que es que te cuesta más caro, no sé, cualquier cosa en el mundo. Es que ya no hay nada que cueste 2 euros. Ni siquiera unos donuts. O sea, son más caros una caja de donuts que un fanzine. Entonces, me parece ser un poco ratilla el pedir un fanzine. Porque después pasa que yo, por ejemplo, regalo muchísimos fanzines. Vamos, regalo más de los que vendo. O sea, siempre me sale a deber la cosa. ¿Por qué? Porque también está esa cuestión de decir, pues hago algo que me gusta mucho hacer, que me gusta mucho compartir, entonces de repente, pues, ¿te interesa? Venga, te lo regalo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues para que, pues hay que ser consciente también, pues de mantener ese equilibrio y cuando tú compras, pues ya, pues yo a mis amigos les compro los fanzines porque me parece que es una forma de apoyar también que puedan seguir ocurriendo que estamos Ujú. hablando de precios irrisorios. Claro. Entonces, ¿cómo le darías valor también al fanzine desde el punto de vista del autor y desde el consumidor dentro Mm. de ese mini debate? A ver, el valor el valor, o yo por lo menos, no lo mido a partir De lo del económico, claro. precio ni nada de Ujú. eso. O sea, eh, es más, para mí lo del tema del precio es una cosa que le quita valor. Si de repente me dices mi fanzine vale 20 euros, Claro. pues ya yo ya sospecho. Ya es como, aquí me voy a encontrar un truño seguro, porque 20 euros, vamos, no. El valor está en apoyar proyectos underground, apoyándoles, dándoles tu dinero si lo tienes y visibilidad y hablando de ellos y teniéndolo siempre en cuenta. Y después, a mí de las cosas que más me gustan es que la gente me escribe y me diga, Andrea, me ha encantado tu fanzine. O Andrea, he recibido el fanzine, qué ilusión me hace. Pues es que para mí eso es lo que hace que merezca la pena y toda la gente que he conocido, que ha sido muchísima haciendo fanzines y todos los feedback que he recibido desde que empecé a hacer fanzines hasta ahora, que es increíble, es una cosa bueno, que tiene como su culminación en de repente ir al Sálvame, pero que representa muy bien como toda esa cadena de valor que no tiene nada que ver con el dinero, ni con el precio, ni nada. O sea, es todo lo contrario. Es que obtienes otras cosas que son más valiosas que lo económico. No se puede medir el valor de algo a partir de lo económico hablando de fanzines. Eso es para otras cosas, no para el fanzine. Ujú.
Y dentro de eso, el fanzine para todos, compartiendo la idea de que cualquiera puede hacer un fanzine, también el fanzine tiene ciertas características, pues como de que no tiene que ser perfecto a la primera, o de que la maquetación o los dibujos o la ilustración siempre ha sido un estilo un poco más desenfadado. También sirve para darle voz a cualquier colectivo o lo que sea. Realmente te quería preguntar por qué considerarías tú, así como pregunta un poco del final, ¿por qué considerarías tú que se debe hacer, o que quien quiera puede hacer un fanzine a día de hoy? Y luego consejos para los que quieran sumergirse así un poco dentro del tema del fanzine. Bueno, yo creo que todo el mundo podemos hacer fanzines, todo el mundo podemos dibujar, todo el mundo podemos escribir. Si te apetece hacerlo, hazlo. O sea, es que es una cosa como en plan, hazlo, no tengas miedo. Si está mal, mejor, porque siempre del error siempre salen cosas increíbles e inesperadas, y ahí es donde surge todo lo mejor de las cosas que no te esperas que pasen. Entonces, si alguien quiere hacer un fanzine, lo tiene que hacer. No hay cosa más sencilla en este mundo que hacer un fanzine. Solamente tienes que tener un boli o un lápiz o un rotulador o lo que sea, o un trozo de carbón, y hacerlo, coger unas hojas y te pones a hacerlo, y ya está. Y después ya todo fluye, todo ocurre y es todo chulísimo. O sea, es la mejor experiencia que puedes tener. Hacer algo por tu cuenta es una cosa también que va en contra de todo lo tenemos que comprar, todo lo tienen que hacer otros y tú simplemente lo consumes. No, pues haz tú cosas. Si eso es increíble, eso es lo mejor que te puede pasar. Y después yo recomiendo, pues yo qué sé, que se puede pues seguir por redes sociales a gente que hace fanzines. Las redes sociales de los festivales también son una gran fuente de información, de editoriales, las que tengan redes sociales, pues también seguirla, porque eso te sirve tanto como para ver cosas y copiar un poco también, porque copiar siempre está genial. Y también para ir aprendiendo un poco a conectar con gente que hace, para poder compartir, para poder intercambiar. Hay un grupo, por ejemplo, en Telegram que se llama Ricos Fanzines, en el que hay mucha gente, y ahí pues solemos hablar, pues, oye, ¿sabes de una imprenta o de una copistería donde se puede imprimir no sé qué? Pues mira, si aquí, o sabes de un sitio de riso en no sé dónde. O sea, hay como muchos canales para informarte y para empezar a hacer cosas. Luego, aparte de que mencionando esto último, vincularé dentro del artículo el ejemplar de Haz un fanzine, empieza una revolución, que también es un buen ejemplo de por dónde empezar, lo pondré en el artículo. Y quería preguntarte si tenías algún proyectillo ahora entre manos o que quieras dirigir a la audiencia y dónde puede encontrar la gente de tu trabajo al final. Bueno, ahora mismo no tengo nada entre manos. Justo hace a principios en enero saqué un par de fanzines, un nuevo Galaxina, que es un fanzine personal que hago pues escribiendo las cosas que yo pienso así, venga. Y un fanzine dedicado a Tatú, al grupo ruso que fue muy polémico, un fanzine colaborativo donde he escrito diferentes personas. Están ya los dos agotados porque como hice muy pocas copias, pues ya está, ya se ve. Y eso en un par de días se agotan. Pero bueno, las cosas, tengo todavía fanzines de Chelo que se pueden comprar. Todo eso, si entras en mumbasparadesayunar.com, ahí lo tienes todo. Fanzines online, fanzines para comprar, fanzines, y ahí está mi email. Si alguien quiere un fanzine que le mande el PDF, se lo mando encantada. Y ahí es donde se puede encontrar todo. Y proyectos así como a corto plazo no tengo ninguno, pero es que esto funciona así un poco. Yo hoy no tengo proyectos, pero igual mañana digo, ostras, voy a hacer un fanzine de tal, y la semana que viene saco un fanzine nuevo. Esto de hacer como a año vista, eso a mí no, para el fanzine no. Eso es a día vista. Mañana no tengo plan, pero a lo mejor pasado sí. Pues muchísimas gracias por traernos también tu visión y conocimiento sobre este medio de expresión que puede que no sea tan conocido. Pues nada, muchas gracias a ti por la entrevista, y nada, que si alguien quiere algo, pues ya me puede buscar por las redes. Perfecto. Hasta la próxima. Hasta luego.